El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor, brevemente. Somos criaturas que por naturaleza no podemos... ¿Le ayuda, por favor, a abrir la puerta? Gracias. Somos criaturas, los seres humanos, muy curiosas. Somos tan inteligentes, pero tan inteligentes, que todo lo tenemos que aprender, todo. Obviamente tenemos aspectos instintivos como los animales, actuamos por instinto, pero al final de cuentas, pues realmente si un niño no es cuidado, educado, enseñado, se muere. No pasa así, por ejemplo, con los animalitos, los cachorros, los gatos, los leones, hasta los animalitos más sencillos, tienen esta capacidad de poder ambientarse y desarrollarse para poder vivir. El ser humano, pues, por ejemplo, si un ser humano no está en contacto con otro para aprender a hablar, nunca lo va a hacer. El perro no. El perro va a ladrar porque es natural en él. En nosotros es natural el hablar, pero tenemos que imitar. Y empezamos a oír los ruidos, las voces de nuestros seres queridos, y es cuando, pues de tanto que nos están, a ver, di papá, y mamá, mamá, y ahí estamos, pero estamos aprendiendo, tantos que a veces hasta el sonsonetito aprendemos, ¿no? La manera de hablar de nuestros seres queridos. Otra cosa también, pues, es las actividades que tenemos que realizar para poder sobrevivir, ¿sí? Claro, se ha visto que por necesidad el hombre primitivo aprendió a cazar, aprendió a esto, aprendió muchas cosas. Pero hoy en nuestros días, pues ya no se caza animales, ya no es una cuestión así. Entonces tenemos que ir desarrollando enseñanzas, aprendizajes que nos ayuden a adaptarnos a algo tan simple como aprender a manejar. Antes era un lujo,
hoy es una necesidad. Y si no hay quien te enseñe a manejar, puedes ocasionar serios accidentes y problemas, como está esa broma, ¿no? Va una persona en la vía rápida y bien asustado, ¿no? Porque pone la radio y dice, cuídense que va un loco en sentido contrario en la vía rápida. Y él contesta a uno, pues todos van en sentido contrario. Pues él era el que iba en sentido contrario. Y bueno, es una manera tal vez muy simple, muy así de tratar de explicar la palabra de Dios, porque precisamente una de las tareas más importantes que Jesús va a realizar es la enseñanza. Y aquí en el pasaje que se nos presenta del Evangelio, pues sobresale mucho la multiplicación de los panes. Y a veces nos abocamos, y es bueno, es una enseñanza, es un milagro que manifiesta una enseñanza al pueblo. Pero, fíjense primero, ¿qué es lo que sucede? Jesús ha mandado a sus apóstoles de misión, regresan cansados, regresan así como todos tururú, y entonces el Señor les dice, vénganse manitos, están cansaditos, vámonos aparte a descansar. Y la gente se da cuenta cuando Jesús y los discípulos se van, entonces llegan corriendo a buscarlo. Y aquí me llama mucho la atención cómo lo presenta el evangelista a este grupo de personas. Dice que Jesús los ve como ovejas sin pastor. Esta enseñanza es muy importante porque lo que está diciendo es que nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar. ¿Y qué es lo que hace Jesús? No es lo primero hacer el milagro, no. Lo primero que hace Jesús se puso a enseñarles. Y lo dice, ¿sí? Cuando en aquel tiempo al desembarcar Jesús, o sea, se habían apartado para descansar, vio una numerosa multitud que los estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Entonces, el ser humano solo se pierde y a veces se junta con otras ovejas y resultan también peores, o aquellos que se disfrazan de ovejas o de pastores y que dañan. Y simplemente, ¿cuántas veces nos hemos acercado a alguien para que nos dé un consejo? Y resulta que el consejo que nos dan sale peor, dice el refrán, sale el remedio que la enfermedad. Porque su consejo nos trae más daño, más problema. Por eso, cuando nos damos cuenta primero que siempre necesitamos aprender y estar atentos, porque todos en algún momento somos como ovejas sin pastor. El pastor va guiando a las ovejas donde alimentar, las protege, las lleva a que descansen, las lleva a que tomen agua. Las ovejas solas, pues no tienen esta capacidad, o al menos no de una manera en la cual no expongan su vida, no pongan en peligro contra los depredadores. Entonces, cuando Jesús ve que están en estas condiciones, dice claramente que los ve como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles. Ojalá y nos hubieran puesto aquí los evangelistas qué es lo que están enseñando, pero no lo ponen. No nos dicen qué es lo que nos está enseñando. Pero si nos vamos a la primera lectura, creo que aquí se resume la enseñanza más importante para cada uno de nosotros. Y es que somos amados. Sería lo más bonito poder entender. A mí me gusta mucho aprender. Me gusta tomar cursos en línea porque no puedo tomarlos de otra manera. He tomado cursos de diferentes tipos de medicinas. He tomado cursos también a nivel de exorcismo, de sanación interior. Me encanta, yo me ando metiendo en muchas cosas.
porque me considero una persona muy ignorante. Y entre más estudio, más ignorante me vuelvo y más ganas me dan de aprender. Pero a lo que voy con esto es que cuando descubrimos que la mejor enseñanza que podemos dar a los demás es que Dios nos ama, que Dios es amor. La enseñanza más importante es: Dios te ha amado primero. Un niño aprende a amar cuando es amado. Y una frase que yo tengo y que uso muy frecuentemente: las personas más poderosas y peligrosas son las que se saben amadas. Porque una persona amada es capaz hasta de bañarse y de trabajar. ¿Por qué? Porque mueve ese amor, mueve esa manifestación de vida, de atención por parte de aquel que es amado. Entonces nos dice: amémonos los unos a los otros. Qué difícil es eso. Qué difícil es amar a alguien que a lo mejor te ha lastimado, que a lo mejor no te cae bien, que a lo mejor es tu enemigo. Y es cuando entonces nos damos cuenta que yo tengo que aprender a amar de otra manera, tengo que ser enseñado, porque mi amor humano siempre está limitado por cómo me siento, cómo estoy de humor y cómo me hace sentir la otra persona. Hay personas que a lo mejor en un momento de nuestra vida, nos hacen sentir bien bonito. Pero esa misma persona con el tiempo se vuelve a lo mejor una persona que no quiero ver ni en pintura. Estoy hablando del amor humano, el amor que todos tenemos, el amor que a veces pues es decepcionado o es traicionado o es desinflado, o sea, ya no se siente lo mismo. La rutina de la vida diaria, por ejemplo en el matrimonio, pues va apagando, va opacando y va siendo tedioso, rutinario, apagado ese amor que antes se tiene. Pero cuando se nos dice precisamente hay que amarnos los unos a los otros, el primer elemento que deberíamos nosotros de tener es: ok, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a amar a alguien cuando yo no tengo esa capacidad y yo no he descubierto que haya ese tipo de amor? Y es cuando entonces dice: porque el amor viene de Dios. Entonces ya viene esta enseñanza más importante. Yo puedo y debo amarte, pero desde lo que viene de Dios, que es el verdadero amor. No el sentimiento, no la emoción y no las definiciones que a veces oímos, muy románticas algunas, pero no es. Entonces dice: porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios. Pero hay que entender que el amor humano también viene de Dios. Pero el amor, que es el que se nos enseña, pues obviamente es porque has tenido esa experiencia o estás aprendiendo a tener la experiencia de Dios, en el amor de Dios. Y dice: y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Entonces nos viene luego a la mente el amor. Dice: no, yo sí amo a mis papás. Yo sí amo a mis hijos, yo sí amo a mis nietos, yo sí amo a mi vecino, yo sí amo a mis amigos. Es parte del amor de Dios, pero es no al que se está refiriendo aquí. Y esto es cuando nos damos cuenta que necesitamos ser enseñados. Necesitamos aprender. ¿Sí? Dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado. Se ha manifestado. Déjeme explicar esto porque creo que es importante. Cómo un niño aprende a manifestar su amor. Yo lo veo, por ejemplo, con la hija de Beto, la Marijó. Es una chamaquita tremenda, muy avivada, muy tierna. Y entonces,
dale un abrazo, dale un beso. Antes, cuando le decían, dale un beso al padre, se ponía así, ¿no? Entonces, tanto le dicen, el domingo, precisamente, la tenía cargado, creo que una de las niñas, de las otras hermanas, y le dijo, no sé si Cristina o Beto, dale un beso al padre, y me da el besito. Entonces, son expresiones, aprendemos a expresar, ¿sí? Hay personas que les cuesta trabajo decir te quiero, les cuesta trabajo expresarlo, y hay otros que, hombre, compadre, son empalagosos, así como quítate, que empalaga. Hay gente que puede ser muy romántica, muy detallista, con una florecita, un regalito o cosas así muy, muy tiernas, muy, muy bonitas, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínate que el Señor te da su mejor regalo, que Dios te da su mejor regalo. Aquí suena algo fuerte, porque lo que está regalando, lo que está dando, es a su Hijo, para que tú y yo seamos liberados. Entonces, la enseñanza va obviamente en contra del egoísmo, del mío, me pertenece, lo quiero, es algo que yo tengo. Y nos enseña la entrega, nos enseña el desprendimiento, pero con sentido. No nada más el quitar, que te quiten todo y te quedas pajareando y te quedas todo así como confundido. No, es una entrega, es una renuncia, pero con un significado. Dice, el amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Entonces aquí ya nos está diciendo, tienes que aprender a vivir por Él. Tienes que aprender a amar por Él. Tienes que entender lo que yo estoy haciendo como papá, como Dios Padre, lo que estoy haciendo por ti. Te estoy enviando a mi Hijo para que tú aprendas a entender lo que es el verdadero amor, la entrega completa y total para poder amar. Y desgraciadamente sabemos pues que en nuestros días es más el egoísmo que el verdadero amor, porque todos tenemos cola que nos pise, no somos perfectos, nuestras miserias salen a flote, nuestros traumas, nuestros miedos, nuestros vicios, todo aquello que está en nuestro interior, por todo lo que hemos vivido y todo aquello que no hemos aprendido a sanar, pues vamos cometiendo error tras error. Pero entonces, ¿qué tengo que aprender? A amar. ¿Cómo aprender a amar? Como el Padre nos enseña entregando a su Hijo, para que desde el Hijo yo pueda tener vida, yo pueda aprender a amar. Y dice todavía algo más grande. Dicen, fíjense, dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Por eso yo decía, un niño para poder amar primero tiene que ser amado. Un niño que es golpeado, maltratado, herido, o sea, me ha tocado muchas criaturas o gente ya grande que experimentaron todo eso. Y cómo les cuesta trabajo después tratar de dar, de expresar lo que es ese amor. Entonces, dice, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo otra vez. Primero, para que tengamos vida en Él, pero también en este sentido, dice, nos envió a su Hijo como víctima. Aquí ya el amor en su máxima expresión. El amor, el verdadero amor. Y el Señor nos lo va a enseñar cuando dice, nadie tiene amor más grande por un amigo que el que da la vida por ellos. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender. Pero tengo que batallar por mis miserias, tengo que batallar por mis traumas, tengo que batallar por muchas cosas. Aprender esto te lleva
toda la vida. Lo importante es que empecemos a practicar el amor. Empecemos primero a dejarnos amar, porque recuerden que el amor consiste en que yo primero tengo que ser amado. Y una de las tareas fundamentales es enseñar cuánto Dios nos ama. Esto nos enseña la palabra, nos enseña el misterio de la Eucaristía. Y también las personas que a lo largo de nuestra vida nos han amado, verdaderamente amado, con todas sus limitaciones, ¿no? Pero no es más que un pequeño reflejo del amor de Dios. Entonces, descubrir esto me tiene que motivar, me tiene que impulsar a yo a querer aprender a amar. Y por eso la meditación de la palabra, por ejemplo, algo que me encanta a mí mucho, la meditación de los misterios dolorosos. El acto de entrega de todo lo que se vive, su momento de agonía, que sabe lo que le espera, si es posible, apártalo. Su momento de flagelación, la corona de espinas, cargar la cruz y su crucifixión, pues no es otra cosa que me está diciendo, te amo. Y nosotros a veces no somos capaces ni siquiera de sacrificarnos por un ser querido. Es que yo tengo la razón. No, es que las cosas no se hacen así. Y nos queremos imponer y queremos obligar a los demás, cuando deberíamos de ser el rostro o un rostro humano del amor divino. Y qué hermoso es tener cada día más claro que yo tengo que aprender a amar. He aprendido a hablar, he aprendido a leer, he aprendido a correr, he aprendido a nadar, he aprendido a hacer muchas cosas. Pero aprender a amar todavía falta. Y el día que tú creas que ya lo lograste, te estancas, porque esto nunca se acaba. Solamente podremos vivir ese amor en plenitud el día que seamos juzgados, que hayamos sido perdonados y podamos entrar en la presencia de Dios. Ahí, entonces, todo lo que fue en esta vida práctica, allá será plenitud, completa, total. Bueno, sería un pleonasmo, ¿no? Plenitud. Sería la máxima expresión que vas a vivir. Y aquí ya no va a depender ni de tu edad, ni de tus ganas, ni de tus miserias. Va a ser constante, permanente y eterna. Pidámosle a Dios que día a día nos dejemos enseñar, que podamos ser humildes y podamos luchar contra todo aquello que va alejando nuestro corazón, nuestra atención de sus enseñanzas de amor. Y así, tal vez, con toda y nuestra pequeñez y miseria, podamos introducir un poco a alguien en el misterio del amor de Dios. Hagamos un momento de silencio. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado?